Saludos cordiales, estimados compañeros. Con base en las particularidades que está pasando el país, es necesario crear una estrategia como para abordar la asignatura de investigación de mercado. Una vez que nosotros tenemos la aplicación que hemos generado con el instrumento en Google Forms, vamos a tener este resultado, que es la data en crudo. Es importante, en primer lugar, la primera recomendación, que ustedes deban versionar los documentos, es decir, que siempre ustedes pongan guardar como y cualquier cambio representativo deben guardarlo en un nuevo documento. En este caso vamos a empezar con data inicial B1 3.10.24, que es el día de hoy. En segundo lugar, para que podamos homogeneizar y estandarizar la data, es importante insertar una tabla dinámica para analizar cómo está nuestra data. ¿En función de qué? Cuando nosotros estamos estudiando, eh, por ejemplo, la categoría sexo, deberíamos tener dos respuestas, que es femenino y masculino. Como vemos, existen personas que han contestado como hombre y mujer, ¿sí? O a su vez en carreras, por ejemplo, tenemos administración con sin tilde y administración con tilde. Eso sería conveniente que nosotros vayamos a la data y estandaricemos para tener un resultado efectivo. Vemos en la universidad, por ejemplo, tenemos Universidad Técnica de Ambato por un lado y algunas otras personas que le ponen multa. Obviamente, en estos casos, estos datos sociodemográficos no podemos nosotros capturarle dentro de una métrica de tipo nominal politómica, porque no sabemos exactamente las carreras y las universidades en las que estamos compañeros. En el caso de sexo sí podríamos establecer masculino o femenino. Ya, una vez que han analizado esta explicación, nos vamos directamente a la estandarización de la data. Como primer punto debemos nosotros tener una columna que se llame observación. Dentro de esta columna vamos a numerar del 1 hasta el número total de aplicaciones que hemos tenido o de observaciones. ¿Cuál es el fin de este procedimiento? Es que cuando nosotros cambiamos el orden, necesitamos luego volverle al orden natural de las aplicaciones. Con eso no vamos a tener transposición de datos dentro de nuestra base de datos. Vamos a copiar todo el formato y tenemos que ponerle un filtro. Vamos a datos, suprimimos el filtro anterior y agregamos el nuevo filtro. Con esto está la data lista para que podamos modificarlo. Ahora, como les decía anteriormente, por ejemplo, el sexo. Nosotros tenemos femenino, tenemos hombre, tenemos masculino y mujer. Es importante que en este caso estandaricemos en femenino y en masculino. Nos vamos a la data. En la data de origen vamos a filtrar desde la A a la Z para analizar cuáles están fuera del rango que nosotros hemos establecido, es decir, femenino y masculino. Por ejemplo, aquí tenemos 7 observaciones que han dicho que han afirmado que son hombres. En este caso copiamos masculino y pegamos. Y vamos a buscar finalmente las personas que han contestado que son mujer y le cambiamos a femenino. Cuando nosotros terminamos esto, vamos para verificar que el cambio esté perfecto, nos vamos a la tabla dinámica y hacemos un filtro, una actualización de filtro para saber si lo que nosotros hemos hecho está acorde. En este caso nosotros vamos a tener solo
una respuesta dicotómica en femenino y masculino. Es decir, que esa columna que muestra el sexo está ya depurada. Ahora, nos vamos a ir a carrera. Vamos a filtrar carrera. Deseleccionamos sexo y seleccionamos carrera. Como se darán cuenta, tenemos varias opciones y varias repeticiones. Para estandarizar esto, una recomendación siempre. Nunca debemos utilizar tildes. Es bastante importante, compañeros. Debo ser enfático en esto, ya que cuando nosotros manejamos una data desde SPSS, que es lo que vamos a hacer, no hay mayor problema. Pero cuando nosotros manejamos otro tipo de software, como por ejemplo R o Python o Julia, vamos a tener inconvenientes, porque se le toma como un carácter especial. En este caso nosotros ya sabemos que tenemos, en este caso, administración duplicado, tenemos conta y contabilidad duplicado, y creo que nada más. Nos vamos en este momento a la data. Ahora vamos a filtrar en orden alfabético de la A a la Z todas las carreras. Vemos que tenemos dos administración con tilde, así que tenemos que estandarizar, le copiamos sin tilde. En agronomía está todo bien, alimentos, ambiental, arquitectura, automotriz, cine, civil, computación, comunicación. Aquí tenemos una desviación que es contabilidad. Una desviación, no estoy hablando desde el punto de vista matemático, sino estoy hablando desde el punto de vista eh, nominales politómicos. En diseño gráfico, todo está bien. En educación, electrónica, enfermería, finanzas, tenemos hidráulica con tilde, suprimimos la tilde. En industrial todo bien, laboratorio clínico está bien. Estoy en tecnologías de la información. Vamos a ponerle solo TICS. Mecánica, mecatrónica, debemos suprimir esa tilde. Medicina, mercadotecnia, está todo bien. Ninguna nutrición, debemos suprimir. Al omitir la tilde, nosotros, como les vuelvo a explicar, no vamos a confundirle o no vamos a generar un error al momento de compilación si utilizamos otro tipo de software. Hasta el momento hemos suprimido lo que hasta aquí hemos visto como datos que se van más allá de lo que nosotros nos hemos propuesto. Volvemos nuevamente a hacer el filtro y vamos a poner carrera y actualizamos. Tenemos administración, bien, agronomía, ambiental, arquitectura, automotriz, cine, civil, computación, comunicación, contabilidad, derecho, electrónica. Aquí tenemos electrónica con tilde. Tenemos que buscar electrónica y suprimir esa tilde. Una recomendación muy importante, siempre debemos hacer verificación. Cuando nosotros estamos trabajando en un campo de matemáticas, siempre necesitamos hacer verificación para tener datos que sean fiables. Vamos nuevamente al menú de tabla dinámica y actualizamos nuevamente. Listo. Como ustedes se darán cuenta, nosotros tenemos 36 posibles respuestas. Como el fin máximo de este trabajo es la segmentación, es importante recalcar una cosa. Nosotros debemos tener un número de categorías hasta cierto punto, o de nominales politómicas, un número máximo de 5 o 6, para que nosotros podamos hacer el análisis de segmentación de una manera eficiente. Tenemos que reducir. Para esto nosotros vamos a calcular los valores, a calcular la suma de cuántas observaciones tenemos de cada uno. Vamos a copiar esto y vamos
a pegar, le vamos a pegar al lado. Vamos a ingresar con un filtro y vamos a numerar de mayor a menor para ver cuáles son las más importantes para nuestro estudio y cuáles son las menos importantes. En este caso tendríamos hasta derecho, ¿sí? Tendríamos mercadotecnia, medicina, administración, contabilidad y derecho. De preferencia es importante recalcar que las demás debemos incluirle dentro de un grupo que se va a llamar otras. Con eso nosotros vamos a tener una correcta segmentación, ya que lo que nos interesa son los grupos grandes. Para esto vamos a marcar con amarillo todas las que tienen menores observaciones y después hacemos un filtro de organización de la A a la Z. ¿Sí? A este punto, como vamos a trabajar con dos pestañas del mismo Excel, se recomienda hacer un artificio informático básico, pero que les va a ustedes a servir bastante. Cuando nosotros estamos trabajando en dos pestañas, generalmente tenemos que hacer muchos clics, pero para que esto sea dinámico, vamos a guardar el documento y después le guardamos como un documento que le vamos a llamar pivot. ¿A qué se refiere este pivot? Este pivot nos va a ayudar a que visualicemos una parte de la data y después podamos con la tecla Alt, ¿sí? Le mantenemos Alt y aplastamos la tecla Tab y podemos cambiar de una ventana rápidamente a otra. Por ejemplo, tenemos que hacer clic para pasar de uno a otro. Pero cuando nosotros aplastamos Alt Tab, podemos trabajar tranquilamente entre una y otra ventana. Aquí yo voy a seleccionar Data y con Alt Tab yo puedo seleccionar lo demás. Entonces, lo que está pintado de amarillo tengo que cambiar por otras. Tenemos administración, que existe un número representativo que nos interesa. Tendríamos que cambiar desde agronomía hasta comunicación. Vamos a hacerlo. Ponemos otras y cambiamos desde agronomía hasta comunicación. Copiamos y llegamos hasta comunicación. Listo. Con Alt Tab nos vamos nuevamente a la página, al Excel Pivot, que lo llamamos Pivot, y vemos que contabilidad y derecho son representativas para nosotros, así que le dejamos tal como está. Desde diseño gráfico tenemos que poner otras hasta mecatrónica. Entonces vamos a copiar desde diseño gráfico hasta mecatrónica. Listo. Una vez que hemos hecho esta copia, nos vamos a la siguiente categoría, que sería medicina, que es importante. Medicina y mercadotecnia es importante para este estudio. Vamos a la siguiente, que sería ninguna. Tendríamos que poner otras de ninguna en adelante hasta el final, hasta veterinaria. Entonces, copiamos y debemos ir desde ninguna. Una vez que tenemos esta data, vamos a guardar. Una vez que tenemos ya estandarizada y homogeneizado el cuadro de carrera o la columna carrera, nos vamos a universidad. Como les dije en primer instante, nosotros vamos a tener en universidad igual algunas observaciones que debemos cambiar. Por ejemplo, tenemos aquí Universidad Técnica de Ambato y Utah. Obviamente van a tener ustedes muchos más datos, se pueden perder. Pero en este caso yo le organicé la data como para poder hacer esta explicación. Lo conveniente tendríamos que nosotros decidir si le vamos a poner Universidad Técnica de Ambato con tilde o UTA. Primero vamos a ver las tildes.
Instituto Superior Tecnológico Tungurahua. Me parece que no tiene muchas observaciones, por lo cual le vamos a dejar. Y Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Técnica de Ambato vamos a cambiar. ¿Sí? Lo primero vamos a Universidad Técnica de Ambato. Dentro de la data tenemos que ahora organizar en universidad de la A a la Z. Vamos a analizar la respuesta a Universidad Técnica de Ambato. Creo que la mayoría está como un UTA. Vamos a copiar y vamos a pegar. ¿Sí? ¿Por qué no modifico las otras? Porque tal vez sean observaciones muy pequeñas que igual se convertirían en otra como respuesta. Vamos al filtro dinámico y actualizamos la tabla. Una vez que actualizamos, vemos que ya desapareció Universidad Técnica de Ambato. Ahora, igual tenemos aquí 27 categorías que tendríamos que reducirlas a entre 5 y 6, para lo cual vamos a sumar y vamos a copiar esto y a organizar. Vamos a hacer un filtro como hicimos con carrera. Vamos a generar aquí un filtro dinámico y vamos a organizar en número de mayor a menor. Como se han de dar cuenta ustedes, las más representativas llegan máximo hasta la Universidad Central del Ecuador. Lo siguiente sería eliminar y cambiarlo con otras. En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a pintar, después vamos a filtrar en orden alfabético para poder hacer las modificaciones. Entonces, vamos a hacer este trabajo en el pivot, ¿sí? Aquí tendríamos la data y vamos al pivot. En el pivot vamos a eliminar y vamos a hacer nuevamente. Quitamos el filtro de carrera y ponemos universidad, ¿sí? Vamos a hacer el mismo procedimiento que lo hice anteriormente. Aquí tenemos que cambiar una data Universidad Técnica de Ambato previamente, como lo hice en el Excel de data. Vamos a buscar una ruta y le cambiamos, ponemos Universidad Técnica de Ambato. Listo, vamos al filtro dinámico y tenemos que actualizar para que los cambios, en este caso UTA y Universidad Técnica de Ambato, se vean. Una vez que tenemos estos organizados, se ha filtrado Universidad Técnica de Ambato por UTA. Vamos a copiar esto y vamos a filtrar. Es importante señalar que siempre debemos tener entre 5 o 6 clasificaciones en función a su importancia, en función al número de observaciones que han contestado y a la mayoría que se han agrupado. Es importante eso. Al actualizar, vamos a tener los siguientes datos. Vamos a datos y vamos a poner un filtro. En primer lugar, debemos filtrar por número. Y tenemos las más importantes, como decía anteriormente, hasta Universidad Central. Ahora vamos a hacer el filtro de la A a la Z para poder hacer la modificación en la data de la base de datos original. Entonces, una vez que está organizada, tenemos Católica y Central, que son de interés. Vamos a modificar, poner otras desde ESPE hasta ninguna. Llegamos hasta ninguna y copiamos. Otra de gran importancia para nosotros es unidades. Tendríamos que dejarlo tal cual como está. Ahora de Universidad de Cuenca hasta Universidad San Francisco tenemos que reemplazar. Como se darán cuenta,
La Universidad Técnica de Ambato tiene bastantes observaciones. Tendríamos que buscar solo la UTC y cambiarle por otra. Hasta aquí hemos, ya tenemos una data casi depurada. Entonces vamos a hacer en este momento la verificación, lo que hemos obtenido hasta aquí. Vamos desde sexo. Tenemos dos posibles respuestas. Carrera, tenemos 2, 4, 6 respuestas. Y universidad, vamos a tener estas respuestas. Vamos a ver, tenemos algún cambio que no se ha actualizado. Tenemos que actualizar. ¿Sí? Ahí tenemos 2, 4, 5 y la sexta otras. Hasta aquí nosotros hemos depurado esta universidad. Cabe señalar una situación, estimados compañeros. Cuando nosotros hablamos de edad, nombre y teléfono, eh, estos datos no necesitamos depurar porque cuando estamos trabajando con estos son solo cadenas de texto. No podemos nosotros filtrar por nombres porque no se van a repetir los nombres y apellidos, los números de teléfono y las edades. Tenemos una franja etaria entre 23 y 25 por el mismo hecho. No vamos a estandarizar nada. Podríamos utilizar este tratamiento como una eh, pregunta con métrica de intervalo. En este momento nosotros tenemos una métrica de tipo razón, es decir, es un número, como el peso, como la talla, pero en este caso le vamos a dejar tal cual. ¿Sí? Lo, lo que sigue es estandarizar las respuestas de Likert para que podamos nosotros convertirla en números. Cabe destacar una situación. Cuando vamos a trabajar en SPSS, SPSS solo va a admitir datos numéricos. Cuando yo tengo un estándar de respuesta o una respuesta estructurada, como es el caso de carrera, universidad o cualquiera de las categorías de la matriz que nosotros hicimos a priori de la calidad del vino, estas deben tener solo respuestas numéricas. El SPSS solo admite como tal respuestas numéricas. Lo demás es considerado como etiqueta. Bueno, cuando entremos a SPSS vamos a analizar. ¿Cómo vamos nosotros a cambiar todo esto? De totalmente de acuerdo a 5, de acuerdo a 4, indeciso, intermedio, ni de acuerdo ni desacuerdo a 3, en desacuerdo a 2, totalmente desacuerdo a 1. Nosotros vamos a buscar y reemplazar. Entonces, para esto nosotros aplastamos control y la B labial, ¿sí? Y ponemos reemplazar. O a su vez podemos irnos al menú de inicio y ponemos buscar y seleccionar y ahí encontramos este reemplazar. Lo primero que es recomendable es que cambiemos los que dicen totalmente, ¿sí? Con eso no vamos a tener ningún cambio. Les digo por esto, porque qué tal si primero cambiamos de acuerdo por 4. Entonces, el totalmente de acuerdo sería totalmente 4. ¿Sí? Les voy a hacer un ejemplo. Vamos a cambiar solo de acuerdo. Le vamos a cambiar por 4. Los que tienen totalmente de acuerdo se reemplazarían. Y ahí tendríamos un error. Por ejemplo, miren, este totalmente 4. Así que mi recomendación es que empecemos siempre por los totalmente de acuerdo y totalmente en desacuerdo para hacer el reemplazo. Listo. Totalmente de acuerdo equivale a 4. Vamos a reemplazar. Y vamos a hacer el siguiente que sería en desacuerdo. Totalmente en desacuerdo. El totalmente en desacuerdo. A ver, existe un error en este momento, una omisión que hice. El totalmente de acuerdo sería
5. Vamos a hacer el cambio. Se le modificó por 4 para hacer el ejemplo, pero en este caso tendríamos que hacer el cambio. Sería totalmente de acuerdo. Ya, ahí tenemos. Y el totalmente en desacuerdo sería 1. Se hizo los cambios. Ahora vamos en desacuerdo. Podemos hacer en desacuerdo que vale 2. Vamos al de acuerdo que vale 4. Y el intermedio vale 3. Para evitar errores, copio de una de las celdas, copio y pego directamente en buscar. Y le reemplazo, vamos a reemplazar por 3. Una vez que hemos llegado aquí, hay que verificar que no exista ninguna otra opción de respuesta que sea alfabética, es decir, que exista solo números. Entonces tendríamos ya hasta aquí la data final. Este sería el primer producto que ustedes deben subir a la plataforma. Posteriormente se les va a dar las indicaciones.